Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento un ejercicio de aplicación de la ley de Ohm titulado Circuito RL. ¿Qué es un circuito RL? Te estarás preguntando. Pues es simplemente un acoplamiento en serie de una bobina con una resistencia. Se trata de un circuito tal como este. Aquí tenemos la resistencia y aquí tenemos la bobina. Y como ves en nuestro circuito que te presento, solo vemos la bobina. Pero aquí queremos remarcar un tema. Bobina real. ¿Eso qué significa? Pues esto significa que esta bobina tiene en su interior los dos componentes de un circuito RL, ya que tiene la componente resistiva pura, óhmica pura, del cobre, del material, y después tiene el componente de la reactancia inductiva, propio de la bobina, efecto propio de la corriente alterna al recorrer una bobina. Por lo tanto, amigos, el ensayo que vamos a hacer ahora es válido para un circuito RL, simplemente. Y como decíamos, aquí tenemos nuestra bobina real sometida a una tensión y a una frecuencia. Y en este ensayo pues obtenemos los siguientes datos. Nuestro batímetro, 50 vatios. Nuestro amperímetro, 5 amperios. Y queremos saber de nuestra bobina real todas estas cosas. Por una parte queremos saber la impedancia. Queremos saber phi. Queremos saber la reactancia inductiva. Queremos saber la resistencia óhmica que tiene esta bobina. Y queremos saber el coeficiente de autoinducción L. Estos datos están más o menos ordenados por el orden de cálculo, con lo cual ya te estamos dando una ayudita, ¿verdad? Bueno amigos, ¿por dónde empezamos? Y también nos piden el diagrama vectorial. Como te he dicho en otras ocasiones, el diagrama vectorial no es para fastidiarte, es algo que nos va a ayudar en el cálculo y nos va a ayudar a la hora de contrastar los datos que vamos obteniendo del cálculo. Por lo tanto, aunque no te lo pidan, tú en examen te aconsejo que realices el diagrama vectorial de cualquier ejercicio de este tipo que te planteen. Pues aquí vamos a empezar con el cálculo de la impedancia Z. Aquí tenemos la ley de Ohm en corriente alterna y como ves conocemos de esta fórmula, conocemos todo menos Z. A cualquiera se le ocurre despejar Z de esta fórmula, que sería la impedancia. Despejando Z, tenemos que Z es igual al voltaje partido de la intensidad. Sustituyendo por datos numéricos, tenemos obteniendo un resultado de 46. Y aquí la pregunta del millón. ¿Qué son estos 46? Son ohmios, desde luego. Eso es cierto. Pero estamos hablando, amigos, de un concepto de una magnitud vectorial. Z es un vector. Entonces 46 es el módulo del vector. Es la longitud de la flechita. Y aquí nos falta saber esa flechita hacia dónde apunta. No lo sabemos. Aquí tenemos nuestro diagrama vectorial y podemos marcar como Z este vector con la flechita hacia arriba. No podemos dibujarlo con precisión porque desconocemos este ángulo. Lo que sí sabemos de la impedancia, amigos,
es que es la suma vectorial de dos conceptos. Es la suma vectorial, por un lado, de la resistencia óhmica, que se representa aquí, y la reactancia inductiva, que se representa en este eje. Aquí tenemos representada la resistencia óhmica y aquí tenemos representada la reactancia inductiva. Y aquí tenemos este ángulo, precisamente, que tiene nombre propio. Su nombre es Φ. En este punto parece que nos hemos encontrado sin continuidad, porque desconocemos R, desconocemos X sub L, en la reactancia inductiva, y también desconocemos Φ. Solamente conocemos el vector Z, y de este vector solo conocemos la longitud. Vamos a regresar al problema para ver si conseguimos, sobre los datos que tenemos, alguna pista. Y aquí nos vamos a fijar en este punto con el dato de la potencia. La potencia, como sabemos, es igual a voltaje por intensidad. Esto ocurre en corriente continua. En corriente alterna debemos añadirle un componente que es el del coseno de Φ. El coseno de ese ángulo tan famoso que acabamos de señalar. Aquí tenemos la fórmula de la potencia activa en corriente alterna. Y de esta fórmula, simplemente despejando el coseno de Φ, ya que conocemos la potencia, que son 50 vatios, voltaje 230, intensidad 5. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos, el coseno de Φ despejado. Por otro lado, comprobamos que vamos por buen camino, ya que el coseno de Φ sabemos que es igual a la potencia activa partido de la potencia aparente. La potencia aparente es V por I. Sustituyendo valores numéricos, esto nos da un resultado de 0,043. Lógicamente sin unidades, el coseno de Φ no tiene unidades. Lo que nos interesa realmente del coseno de Φ es el arco coseno. Y el arco coseno es igual a... El arco coseno, como decíamos, es igual a 87,51 grados. Esto se obtiene simplemente apretando en tu calculadora la tecla de arco coseno. Simplemente el inverso del coseno es el arco coseno en tu calculadora y te saldrá los grados, simplemente. De tal manera, amigos, que aquí ya tenemos ese ángulo tan famoso que teníamos, que nos faltaba en el diagrama, y ya tenemos el dato que podemos incluir aquí, 87,51 grados. Esto es un número complejo en forma polar, donde aquí tenemos la longitud de la flechita y aquí tenemos hacia dónde apunta la flechita, lo que se llama módulo y argumento. Bueno, amigos, y aquí el ejercicio tiene dos caminos. Para continuar tenemos dos opciones. Volvemos aquí a nuestro diagramita y aquí sabemos que esto es Z, esto es R, la resistencia óhmica, y esto es X sub L. Y como decíamos, en este momento el ejercicio tiene dos caminos. Podemos seguir calculando el resto de los elementos que nos falta apoyándonos en las razones trigonométricas, apoyándonos en la trigonometría. Vamos a ver qué tal nos resulta, porque aquí sabemos, aquí tenemos el coseno de Φ, tenemos Φ, mejor dicho, y tenemos aquí este vector. Y apoyándonos en las razones trigonométricas podemos calcular perfectamente este lado de este triángulo, y también tenemos este lado que corresponde a los valores de la resistencia y a los valores de la reactancia inductiva. En primer lugar nos vamos a apoyar en la razón trigonométrica coseno. Vamos a verlo. El coseno de Φ, el coseno de este ángulo, es igual al cateto adyacente, en el caso general sería cateto adyacente partido de hipotenusa. Y en el caso particular nuestro sería igual a resistencia partido de Z
despejando de aquí, de esta expresión, la resistencia, dando como resultado 2 ohmios. Y aquí tenemos la pregunta recurrente. ¿Estos 2 ohmios a qué se refieren? Pues mira, estos 2 ohmios es la longitud de esta flechita. Este dibujo debemos advertir que no está hecho a escala, ¿verdad? Estos 2 ohmios corresponden a la longitud de la flechita y al módulo del vector. Por lo tanto, ¿y aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos 0 grados, ya que, como sabemos, la resistencia no desfasa la corriente. Lo tenemos aquí. Ahora, para el cálculo de X sub L, de la reactancia inductiva, nos vamos a apoyar en otra razón trigonométrica llamada seno. Por lo tanto, tenemos que el seno de este ángulo, el seno de phi, es igual a cateto opuesto partido de hipotenusa. Eso es en el caso general. En el caso particular nuestro, tendríamos que el cateto opuesto partido de hipotenusa, que sería z. En este caso, despejando simplemente X sub L, tendríamos que, aquí lo tenemos, sustituyendo por valores numéricos, el seno de phi es igual a 0,999, prácticamente 1. Y aquí tenemos el dato de 45,95, redondeando 6. Bien. Esto es la longitud de la flechita, el módulo del vector y el desplazamiento sería 90 grados. Y esto serían ohmios. Nos vamos ahora a la pantalla anterior, pasamos los datos que tenemos y el paso siguiente, amigos, es calcular L, que es el coeficiente de autoinducción. Basándonos en la fórmula de la reactancia inductiva, que es igual a 2 por pi por F y por L, simplemente tenemos que despejar L. Sustituyendo valores numéricos, obtenemos un coeficiente de autoinducción de 0,146 henrios. Lo pasamos a milihenrios, con lo cual obtendríamos 146 milihenrios. De tal manera, amigos, que tenemos ya resuelto el problema. Y aquí podemos ver el diagrama vectorial hecho más o menos a escala. Aquí vemos el triángulo de impedancias y observamos aquí Z, su longitud con un ángulo muy abierto, como ves, R, que es muy pequeñita. Aquí podemos observar que en una bobina la resistencia óhmica es muy baja. En este diagrama podemos comprobar, quizá podemos entender mejor, qué ocurre cuando a una bobina se le somete a corriente continua. Cuando a una bobina se le somete a corriente continua, la X sub L no aparece y la Z, por consecuencia, tampoco. Estos dos efectos, el efecto X sub L en una bobina es propio de la corriente alterna. La corriente continua no produce este efecto. Por lo tanto, nos quedaríamos simplemente con el efecto resistivo y, como ves, es muy bajo. Por lo tanto, a una bobina en corriente continua no podemos someterla a la misma tensión que en corriente alterna. Con ello queremos decir que una bobina de un motor que está funcionando en corriente alterna en condiciones normales no podemos someterla a la misma tensión en corriente continua, ya que este efecto, el efecto Z, desaparece. No hay impedancia en corriente continua. En corriente continua lo único que se opone al paso de la corriente es R. Fíjate, aquí en esta bobina lo
pequeñito que es R respecto a X sub L. Y sobre todo respecto a Z, que es la suma vectorial. De tal manera, amigos, que aquí ya tenemos una explicación en el caso del frenado dinámico, que es un vídeo que está en la lista de reproducción de automatismos. Si le sometemos 230 voltios o 400 voltios a una bobina en corriente continua, pues la intensidad subiría, se dispararía y probablemente se quemaría instantáneamente. Aquí lo vemos. Este problema lo hemos resuelto gracias, apoyándonos en las razones trigonométricas. El otro camino, una vez que hemos calculado el coseno de phi, el otro camino que tenemos es el siguiente. Vamos a verlo. Para el cálculo de la resistencia podemos basarnos en esta fórmula. La potencia es igual, basándonos en esta fórmula, podemos despejar simplemente R. Vamos a verlo. Sustituyendo datos numéricos, tenemos aquí 50 y tenemos I cuadrado, que es 25. Y aquí tenemos 2 ohmios. Exactamente lo mismo que nos salía en el ejercicio anterior. Basándonos en este triángulo de impedancias, tenemos que este triángulo de impedancias debe cumplir el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, z al cuadrado debe ser igual a r al cuadrado más x sub l al cuadrado. Simplemente despejando aquí x sub l, dando como resultado 45,95 ohmios. Como ves, cualquiera de los dos caminos nos lleva al mismo resultado. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis entendido, que os ayude a comprender mejor los fenómenos producidos por la corriente alterna y sobre todo que le saquéis el máximo provecho. Muchas gracias a todos por vuestra atención.